Le voy a pedir que vaya conmigo en la palabra de Dios a la carta de Pablo a los Colosenses, al capítulo 3, versículo 16. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Y vamos a leer en esta mañana, en el nombre del Señor. Les voy a pedir que de forma especial en esta mañana nos pongamos un momento más sobre nuestros pies para leer estos dos versículos. Colosenses, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Si usted tiene la Reina Valera del 60 es prácticamente igual, solo que esta utiliza un lenguaje más como hablamos hoy en día, es igual Reina Valera. Colosenses 3, 16 y 17 dice: la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Amén. Podemos tomar asiento, mis hermanos. La idea con ponernos de pie cuando lo hacemos es, primero, ser reverentes ante la palabra de Dios, pero segundo, como que centrarnos un poco en lo que estamos leyendo, porque a veces nos relajamos, ya nos sentamos después de las canciones y la alabanza al Señor, entonces como que nos dispersamos, y la idea es enfocarnos en la palabra. Hemos visto la semana pasada cómo dedicarnos a la comunión. Hablamos de compartir la vida, de compartir los recursos, de compartir las responsabilidades juntos dentro de lo que es una vida de discipulado, una iglesia que se discipula, que es discipulada y que discipula. Y vamos a ver otras características más de esta vida de discipulado, y la que hoy tenemos es dedicados a la palabra. En este texto, antes del capítulo 3, versículos 16 y 17 que leímos, luego de que Pablo saludara a los colosenses y les recordara el evangelio para que lo aplicaran a sus vidas, mirando a Cristo y no las enseñanzas, huecas sutilezas y tradiciones humanas, ya en el capítulo 3, Pablo le pide a los colosenses que hagan morir todo lo que sea terrenal o pecaminoso y que se revistan, que quiere decir que vivan una vida caracterizada por la santidad de la nueva naturaleza que ahora tienen. Y para vivir esta vida, como para nacer de nuevo, para vivir la vida nueva, necesitamos la palabra de Dios. Nadie nace sin la palabra en Cristo, nadie crece en Cristo, se reviste cada día más de las características de un cristiano que refleja a Cristo sin la palabra de Dios. Y por eso no solo debemos dedicarnos a la relación entre nosotros, incluso lo vimos dentro de un punto la semana pasada, una relación basada en la palabra, sino que deliberadamente tenemos que dedicarnos a la palabra de Dios. La necesitamos. Es por ello que la enseñanza central de hoy es que dedicarnos juntos a la palabra de Dios trae a nosotros los cristianos santificación. La semana pasada vimos que tener comunión entre nosotros es la manera como Dios nos da comunión con Él en Cristo. Pero veíamos la semana pasada en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, que nos queda de memorización para la siguiente semana, como lo vimos en el despertar misionero hoy, que en ese proceso de la comunión entre nosotros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y hablamos
que eso no habla de salvación, sino de santificación. La relación entre hermanos nos santifica. ¿Pero cómo? Aplicándonos la palabra, dedicándonos juntos a la palabra es que somos santificados. ¿Y cómo lo sabemos? Pues precisamente porque en el contexto del capítulo 3 de Colosenses, en el que están estos dos versículos, se les está pidiendo que se santifiquen en sus relaciones. Mire lo que vimos la semana pasada cuando hablamos de responsabilidades mutuas, uno de los puntos. Colosenses capítulo 3, versículo 13, o más bien desde el versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Son características de Cristo para nuestra vida. En vez de tener ¿qué? En vez de tener lo que dice el versículo 5 que antes teníamos y que ahora hay que hacer morir. Capítulo 3, versículo 5 de Colosenses. Colosenses 3:5 dice: hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, porque eso es idolatría. Por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo cuando vivían en ellas. Entonces, en vez de estar en impurezas, inmoralidad sexual, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, según el versículo 5, revistámonos de, verso 12, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Entonces, en ese proceso de santificación, dice el verso 13, sean mutuamente tolerantes, o como dice la Reina Valera del 60, soportándonos unos a los otros. ¿Se acuerdan los mandamientos recíprocos? Y si alguno tiene queja contra otro, perdónese de la misma manera que Cristo los perdonó, o perdónense los unos a los otros. Para ser con misericordia, para ser benignos o amables, para ser humildes, mansos y pacientes, tenemos que tolerarnos o soportarnos, perdonarnos los unos a los otros. Y cuando Pablo está diciendo esto, después dice, verso 14, sobre todo revístanse de amor, porque en esto es el amor de Dios, que nos perdonemos, nos amemos, seamos pacientes, benignos, humildes, que en el corazón, verso 15, de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados, tengan amor, tengan paz, tengan todo esto en la relación. Pone el mecanismo, verso 16 que leímos, la palabra de Cristo habite ricamente, dice la Reina Valera contemporánea, la del 60 dice, more en abundancia. Pablo no está poniendo este versículo para que nosotros digamos qué bonito que es leer la Biblia. Está diciendo, si ustedes no se dedican a la palabra, no van a ser cada día más humildes, pacientes, santos, benignos, misericordiosos, no van a poder perdonarse, no van a poder soportarse, porque es con la palabra que nos santifica Dios. Ese es el mecanismo. Sí es claro, ¿cierto? Entonces tenemos que dedicarnos a la palabra. Más que cualquier otra cosa, juntos tenemos que dedicarnos a lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, ¿cómo habita ricamente la palabra de Dios en nosotros? Según Colosenses 3:16 al inicio. Por medio de dedicarnos a tres cosas, según estos dos versículos. Primero, dedicarnos a instruirnos y exhortarnos. Segundo, dedicarnos a cantar. ¿Está bien cantar? ¿A cuánto les gusta cantar? No cuántos saben cantar. No pregunté eso. ¿A cuánto les gusta cantar? Así se les oiga mal. ¿No cantan aunque sean sus corazones? Canten aunque sea en la ducha, solos, donde nadie los escucha y donde solamente ustedes se atormentan si tienen mala voz, como la mía o como la de muchos, ¿cierto? Pero cantemos. El corazón que canta es el corazón no solamente alegre, es el corazón que expresa lo que siente. Hay canciones de alegría, hay canciones tristes, pero hay canciones dijo Jesús, ustedes parecen como los jóvenes en las plazas, que les cantamos canciones alegres y no se alegraron, les cantamos canciones tristes y no endecharon, no se lamentaron. Porque hay canciones para ambas cosas, hay canciones para todo.
porque hay expresiones del corazón para todo. Debemos no solamente instruirnos y exhortarnos unos a otros con la palabra, sino también debemos cantar juntos al Señor la palabra con gratitud de corazón, como dice el verso. Y al final debemos también hacer todo según la palabra. Instruirnos, exhortarnos, cantar y hacer todo con la palabra. Y para eso tenemos que unirnos para unos a otros ministrarnos la palabra de Dios. Primero, instruirnos y exhortarnos con la palabra de Dios. Por favor, vaya conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, sin perder Colosenses, para que lo tenga como texto base. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, carta de Pablo a Timoteo, la primera. Pablo le está recordando a Timoteo lo que tiene que hacer en la iglesia de Éfeso, donde lo puso a ordenar las cosas, a poner pastores u obispos, a establecer diáconos, a organizar la iglesia. Y en el capítulo 4, versículo 13, mientras le está enseñando Pablo, recordando a Timoteo cómo ser un buen ministro a pesar de su juventud, teniendo buen testimonio, le dice en qué se tiene que ocupar en la iglesia. Primera de Timoteo 4:13, mientras llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Si la palabra de Cristo va a abundar en medio de nosotros, empezando por los pastores o quienes estén liderando, y luego por cada creyente, cuando nos reunamos, tenemos que primero leer la Biblia y meditarla juntos. Por eso le dice Timoteo, lee públicamente la Biblia. Hoy, ¿qué capítulo leímos a las 9 de la mañana? ¿Quién se acuerda? Jeremías 1, ¿cierto? Lo leímos. Ustedes saben cuántas iglesias solo leen 2 versículos, como estoy leyendo yo, y a veces pegan otros, pero nunca leen juntos la Biblia. Yo he tenido la bendición de trabajar textos completos con ustedes en predicaciones, a veces leyendo los capítulos enteros, a veces leyéndolos mientras los voy explicando un capítulo entero. Hoy solo tengo 2 versículos porque mi sermón es un sermón temático, pero estoy citando toda la Biblia, pero por lo menos deberíamos tener espacios como la escuela dominical, los ayunos, las vigilias para leer, porque a veces es el único espacio donde los hermanos leen, lastimosamente. Y si ni en la iglesia leemos, ¿qué esperamos que haga la gente en la casa? ¿Qué leen? El periódico, los libros, generaciones antiguas, generaciones modernas, decíamos a las 9 de la mañana, ¿qué leen? El Facebook, el Twitter, las redes sociales. Tenemos que leer. Y en la iglesia es necesario leer. Pero le dice lectura, exhortación y enseñanza. La enseñanza es la misma palabra que en Colosenses 3:16 aparece como enseñanza, la Reina Valera del 60, pero en la Reina Valera contemporánea se traduce como instrucción. Y me gusta mucho más para esta palabra en el griego, que es didascalia, en la traducción instrucción, porque no está hablando de una enseñanza intelectual, sino una enseñanza práctica. Y cuando uno le dice le vamos a dar una instrucción, uno sabe que es para hacer algo. Pero cuando uno dice le vamos a dar una enseñanza, uno piensa que es solamente para meterle cosas en la cabeza. Le dice, le vamos a dar una instrucción, usted piensa, ¿qué me va a enseñar a hacer? Me va a dar conceptos para llevar a la práctica. Cuando usted dice enseñanza, ¿qué conceptos voy a llenar mi mente? Y ya, y no los practico. No, la Biblia es para practicarla, ya lo vamos a ver, pero primero hay que leerla y luego meditarla juntos. La palabra exhortación de acá es una palabra que todavía se usa en el griego moderno para ayudar, y es la palabra que se traduce en el sustantivo para el Espíritu Santo como ayudador o consolador. Aquí, aunque se traduce igual que en Colosenses 3:16, exhortación tiene una connotación especial, que en la iglesia para exhortarnos tenemos que ayudarnos. Vuelva a Colosenses 3:16 conmigo, si no lo ha perdido, está ahí detrásito. La palabra exhortación ahí en Colosenses 3:16 es una palabra que significa poner en la mente.
Puede significar recordar, animar, o puede también traducirse incluso regañar o amonestar. Todo eso incluye la exhortación. Pero es poner en la mente, continuamente traer al entendimiento de las personas. Y eso lo tenemos que hacer como hermanos si queremos dedicarnos al Señor y ser discipulados en Cristo. Leer, trayendo a la mente para meditar en ello y para que seamos ayudados con el que nos está leyendo o junto con el que estamos leyendo a practicar esa enseñanza como una instrucción en nuestra vida. Para eso necesitamos hacer dos cosas. Una de ellas la leían en el Salmo capítulo 1 al inicio del culto. Bueno, las dos aparecen allí en el Salmo capítulo 1, más concretamente en el versículo 2. ¿Qué dice ese salmo? Empieza diciendo bienaventurado, ¿no? Es el salmo prototipo de todos los salmos. Hace unos días tuve la oportunidad de estar en Bogotá en una capacitación de uno de los traductores de la Reina Valera contemporánea, la Dios habla hoy, de los equipos de interacción de la sociedad bíblica, y nos mostraba o nos recordaba, porque eso está allí, cómo el salmo va en caída. Mire lo que dice: es feliz el que no es como este tipo de persona. Bienaventurado, verso 1, el hombre que no anda en compañía de malvados. Va arriba, andando. Ni se detiene a hablar con pecadores, para. Pero luego baja, dice, ni se sienta a conversar con blasfemos. Este salmo trae como una caída. Viene en una actividad, luego pasa parando en otra y luego se sienta a hacer lo que es peor para su vida, que es practicar la maldad con pecadores, con blasfemos. ¿Qué es lo contrario de ir en caída en la vida? Profundizar en la palabra de Dios. Que por el contrario, verso 2, se deleita en la ley del Señor, o en la ley de Jehová está su delicia, y de día y de noche medita en ella. Deleitarse en la palabra de Dios. Hermanos, no solamente con la oración, también con la palabra de Dios ha venido a nuestra vida una impresión de que es pesado, de que es difícil, de que es aburrido, de que es más fácil ver la última película. Y yo le voy a decir, humana y carnalmente hablando, sí. Porque en las películas y en el internet a usted le hacen todo para captar su atención. Y lo tratan a usted y a mí, no solamente a usted, a mí, nos tratan como niños inmaduros. Y uno se entretiene pensando que bueno, nos están tratando casi como ignorantes y personas que no tienen ni siquiera un grado intelectual mínimo. Están trayendo una cantidad de colores, sonidos, bandas sonoras. Y uno dice, qué tremenda banda sonora, ganó un premio internacional. Sí, porque nos están tratando como si no fuéramos capaces ni de imaginar, ni de pensar, ni de estudiar, ni de reflexionar, ni de aplicar algo a nuestra vida. Y por eso no es solo la Biblia lo que no se lee hoy en día. La mayoría de gente ni lee el libro, un libro aunque sea en su vida. Hay un estudio que hizo una vez un hombre de un multinivel que lo escuchaba yo y decía, miren, yo he estudiado y se puede uno graduar de la universidad sin leer un libro completo. Ya ni en las universidades le piden a usted que lea un libro completo. Yo hice un curso en el seminario Tercer Milenio y le pedían a uno leer por lo menos 500 páginas, como cuando estuve en el Seminario Internacional de Miami también, por lo menos 500 páginas. A veces era un solo libro, a veces era más de un libro cuando el libro era corto, a veces era menos de un libro cuando los libros son de más de 1000 páginas, porque usted necesita tener un contexto, además de las clases, necesita leer. Pero sabe, ahorita último me mandaron un certificado de los estudios que hice, ahora se volvieron no solamente en línea un ministerio gratuito, sino que se volvieron también un instituto, y me alegra mucho por eso, pero redujeron las condiciones. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera queremos leer. Entonces, para terminar la materia ya no hay que leer las 500 páginas, solo resolver los ejercicios viendo los videos. ¿Qué fue lo último que leyó? Aparte de la Biblia, y espero que esté leyendo la Biblia. El periódico, Condorito. Bueno, Condorito era de mi época, ¿no? Ya nadie lee Condorito, ¿o sí? ¿Sí lo leen?
¿Sí? Todavía sale. ¿Por qué le gusta a uno? Tiene imágenes, tiene cositas, tiene una cosa allí, una cosa allá y termina con el plop, cayéndose. Entonces, ay, qué bonito. La Biblia no está así escrita, porque la Biblia es muy rica en lenguajes, en expresiones. La Biblia, como Cristo lo dijo, no está puesta para ser simplemente leída, hay que leerla, hay que escudriñarla, investigarla. Una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Es la misma diferencia que hay en simplemente probar algo y alimentarse de algo, digerirlo, darle vueltas para que nos nutra en el cuerpo. No es lo mismo. No es lo mismo pasarle miren esto que puede ser una ilustración para nosotros. Hay una persona, me decía una hermana de la iglesia, que es un caso rarísimo, pero un milagro del Señor. Lleva creo que ya 4 décadas haciéndose, si no recuerdo mal, diálisis. Yo no he conocido una persona como esta, quería conocerla y no pude cuando vino, con tantos años haciendo diálisis, porque cuando usted ya lleva muchos años ya se va muriendo y se muere. Que la diálisis es el proceso de cuando los riñones no funcionan, un aparato artificial hace la función del riñón todo el tiempo para que la sangre no se contamine. Pero eso queda usted marcado por todos lados, esta persona tiene marcas por todos lados donde le ha puesto las pullas. Alguien le dijo alguna vez que lo que más le duele a la gente, y no era un cristiano, era una persona de una filosofía oriental, es que ya no puede comer y beber lo que antes comía y bebía, porque si toma mucho líquido, se hincha, porque tiene que estarse dializando, se inflama. Y si se edematiza, que es el término correcto, porque se llena de líquidos, y si come muchas cosas saladas o de uno u otro tipo, se puede enfermar porque los riñones no le funcionan y están haciéndole transfusión. Así que tiene que tener una dieta restringidísima y una ingesta de líquido muy restringida. Es una vida, y uno dice, ¿qué disfruta? ¿Lo que come o lo que bebe? Pues le dijo, mire, pásese por la boca lo que a usted le guste y que no puede comer. Y piense que se comió ese pollo frito, lo pasa por la boca y piense que se lo comió completo. Solamente siéntalo. Y uno dirá, qué terrible. Esa persona está haciendo esto. Lleva años haciendo eso y se acostumbró. Y por eso no se deprime por ello, ni se excede con las comidas. Se acostumbró a solamente probarlo. Eso es de admirar. Pero lo que no es de admirar es que nosotros hagamos con la Biblia solo una probadita y no la degustemos. No es posible que nosotros tengamos todo nuestro sistema digestivo espiritual, por decirlo de alguna forma, bien sano, nuestros riñones espirituales, nuestro organismo espiritual, nos haya dado Dios el Espíritu Santo para acompañarnos e iluminarnos el entendimiento y solamente le demos una lamidita a la palabra de Dios. Y pareciera que no nos gusta. Necesitamos deleitarnos en la palabra de Dios. El salmista encontraba deleite en la ley. ¿Qué es la ley? Primeros 5 libros, especialmente lo que muchos de nosotros vemos como algo aburrido y hasta terrible. Que Dios nos diga que no debemos matar, que no debemos robar, que no debemos deshonrar a nuestros padres y madres, que no debemos mentir, que no debemos fornicar o adulterar, que no debemos codiciar lo de los demás, que no debemos poner a otro en el lugar de Dios, que no debemos tener ídolos en nuestra vida, que no debemos dejar de dedicar tiempo a Dios, un tiempo especial como el día era en el Antiguo Testamento, el 7º día, hoy tenemos el domingo, aunque no tengamos las mismas reglas alrededor, pero lo tenemos establecido porque el Señor resucitó en ese día, que no dejemos de hacerlo, que no dejemos nosotros que nuestra boca mencione el nombre de Dios vanamente, y todo eso dice uno, ay, qué tan aburrido, no. Cuando le decimos a un niño, no toque el tomacorriente, el niño puede decir, qué aburrido, pero ¿qué estamos haciendo con él? Lo estamos protegiendo, ¿cierto? Cuando el Señor nos dice algo en su palabra, es porque nos ama y nos podemos deleitar en que nos está guardando de un mal. De tal forma de que la ley y la palabra Torá puede ser traducida como instrucciones para una mejor vida, para que Dios nos guarde del pecado en la práctica y Dios nos haga cada día más como Él, santos. Debemos deleitarnos en que Dios nos diga cómo ser cada día más como Él.
Por eso el salmista dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. No se deleita en ir caminando pensando en el pecado, encontrarse con otros para hablar del pecado, lo que no le gusta a Dios, y sentarse a meditar en el pecado y luego practicarlo hasta hundirse en el pecado, sino que busca deleitarse en el Señor y en su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer juntos como iglesia. Hacer grupos, hacer compañerismos, pasarnos versículos, mirar qué estamos haciendo nosotros en cuanto a nuestro devocional, unirnos para preguntarnos cómo está su vida espiritual, qué leyó hoy, qué le habló el Señor hoy, qué vio de deleitoso en Dios hoy a través de lo que leyó en la Biblia. Y no solamente eso, bueno, Cristo dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero no solo hay que degustarla, hay que destinar día y noche tiempo para meditar. El salmista dice ahí en el versículo 2, y de día y de noche medita en ella. ¿Qué es la meditación? Repetir una sílaba todo el tiempo. Digo la que no es para no decir la que hacen meditación trascendental. Meditar es darle vueltas a algo mucho tiempo en nuestra mente. ¿Qué es preocuparse? ¿Qué le preocupa hoy a usted? Y yo le respondo que aunque no sé lo que se le preocupe, lo que usted está haciendo es darle vueltas todo el tiempo a eso. Es lo contrario de meditar. Es la misma práctica, pero en vez de darle vueltas al Dios y es la solución de lo que dice en su palabra, es darle vueltas al problema y centrarse en él. Usted lo mira por un lado, Señor. Exacto. La diferencia es, gracias Deimer, cuando usted piensa en algo con el deseo de aprender o de ser transformado. Preocuparse es usted pensar constantemente en algo. Usted no se lo propone, pero con el deseo de amargarse la vida. Ay, ¿cómo está la atril? Ay, ¿y ahora qué hacemos? Ay, es muy grande. Ay, y se va a dormir y le sale en el sueño. ¿Cuántos han soñado algún día con la deuda que tienen? El problema que tienen, el conflicto con la persona que tiene problemas. Ay, están preocupados, le están dando vuelta en su mente y se lo llevan a su cama, en su corazón. ¿Cuántos se han acostado y han soñado con el versículo bíblico que leyeron? Porque no lo estaban meditando. Si no, se lo hubieran llevado al corazón. Y una de las formas, ya lo vamos a ver rápidamente porque se me va el tiempo y no supe a qué horas empecé, y eso es peligroso, porque no sé a qué horas terminar. Las canciones son una forma de meditar. A veces uno se puede levantar cantando una canción que va ligada con la palabra. A mí me pasa muchas veces. Sí, muchas veces me levanto preocupado, tranquilos hermanos, yo también. Pero muchas veces cuando es bueno meditar de día y de noche. Usted medita de día y está todo contento. Después salió y le dio fuerte al mundo y llegó en la noche todo preocupado y ya no meditó en la noche, entonces se llevó para la cama toda la preocupación. De hecho, meditar implica recitar o hablar o poner en la boca la palabra. Josué capítulo 1, versículo 8, que seguramente muchos se lo saben de memoria. Ajá. Voy a leerlo en la versión contemporánea a ver qué nos dice. Dice, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con lo que está escrito en él. Y esto es un paralelismo en el mundo hebreo. Poner en la boca es paralelo a meditar. Y a veces si usted no lo dice, no lo medita. Ellos lo hacían, lo recitaban. ¿Se acuerda cómo se aprendía el Chavo del Ocho? Esta semana conocí a otro mexicano y volví a darme cuenta que el Chavo del Ocho es muy buena instrucción para comunicarnos. Un gringo aprendió español en México y cuando tenía con el que estábamos hablando que decir que sí, decía eso. Y se nota que aprendió español con el Chavo del Ocho o en México. Cuando estudiaba el Chavo del Ocho decía, la capital
capital de México es el Estado de México, la capital de Colombia es Bogotá, 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 la capital de Venezuela es Caracas, la capital de Venezuela es Caracas, la capital de Venezuela es Caracas. ¿Nunca estudiaron así? No pegándose en la cabeza, ¿no? Pero sí repitiendo. ¿Nunca? ¿Ve qué tan malo está el estudio hoy en día? Y uno puede pasar sin necesidad de memorizar. Mire, uno puede pasar la vida sin memorizarse algo. Les están pidiendo o nos están pidiendo que memoricemos textos bíblicos cada domingo, pero primero no lo memorizamos porque no lo leemos. Y segundo, no lo memorizamos porque no lo meditamos. Y no lo meditamos porque no lo repetimos. Eso es todo. Hay que decirlo, repetirlo verbalmente para que uno se lo lleve en la cabeza. Y cuando ya no puede hablar, uno dice... Está haciendo la cola y... Si lo que la ley de Jehová está a su delicia, en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya sombra no cae, cuya hoja no cae. Y uno va repitiendo. Había una estudiante en el Chavo del Ocho que era así, siempre lo decía todo como estaba en el libro y se paraba. ¿Por qué? Se veía que así memorizaba, ¿no? Una niña que nadie la quería, porque todo la respondía. Estudiaba. La meditación necesita repetición, y la repetición en la Biblia es verbalización varias veces, ponerlo en la boca. Ponerlo en la boca. ¿Lo hacemos? Se lo recomiendo. Para memorizar hay que repetir. Para meditar y darle vueltas hay que poner en la boca. De hecho, Deuteronomio, capítulo 6, tranquilos que en este punto primero es donde voy a centrarme más, ya en los otros tengo que pasar mucho más rápido sin leer las citas. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dicen, se parece mucho, allá fue como Josué, pero antes fue con Moisés, y a través de Moisés Dios dijo, estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. ¿Y cómo va a estar en tu corazón? Ay, me voy a tocar el pecho para que estén en mi corazón. No, se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Como dijo alguien, 24/7. Ahí sí, las atarás en tu mano como una señal. Yo estoy seguro que esto fue una expresión simbólica y los judíos desarrollaron prendas de vestidura para hacer esto. Y las pondrás entre tus ojos como frontales. Se colocaban cosas también para simbolizar la Biblia. Las escribirás en los postes de tus casas y de tus puertas. Esto no quería decir hagan cosas con la palabra, que se pueden hacer. Letreros recordando versículos bíblicos está bien, pero para que lo veamos y lo leyamos. Eso quiere decir todo el tiempo repita la palabra, medite la palabra, hable la palabra, explique la palabra, enseñe la palabra, repita la palabra para que pueda meditar continuamente en ella. Y si solamente va a agarrar un versículo, agarra un versículo y dele vueltas 500 veces. Luego mire las conexiones, mire todo lo demás, pero por amor del Señor ponga en su boca la palabra de Dios. Entonces, cuando a alguien le pregunta lo que le preguntan todos los domingos, ¿y qué dice el texto bíblico? Usted la diga con su boca, porque la ha meditado a través de repetirla verbalmente. ¿Queda claro, cierto? Eso es lo que hacían ellos, eso es lo que hacía la iglesia primitiva, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, unirnos para ello. Leyendo y meditando la palabra para instruirnos y exhortarnos juntos, viviendo y compartiendo juntos la palabra. En Hechos capítulo 11, es muy importante que veamos esto, sepamos que esta dinámica era en conjunto, aunque en muchas partes en la Biblia habla individualmente, pero este precepto individual se cumplía en conjunto, tanto en el Antiguo Testamento, ya lo vimos, en la dinámica de familia y de pueblo, como en el Nuevo Testamento en la dinámica de iglesia. Hechos capítulo 11, estamos en la iglesia de Antioquía, o aún antes de que la iglesia de Antioquía naciera, y en el versículo 12, Hechos 11:12, dice, y el Espíritu me dijo que no dudara y los acompañara. Así que estos 6 hermanos fueron conmigo y entramos en casa de un varón. ¿Qué está diciendo ahí? El apóstol Pedro está diciendo,
fuimos con otros 6 hermanos a donde Cornelio, quien nos había mandado a llamar, porque el Espíritu Santo le había dicho que le íbamos a predicar el Evangelio. Pedro no fue solo donde Cornelio, se llevó otros 6 hermanos más. De hecho, eso también aparece en el capítulo 10, cuando describe lo que sucedió. Que Dios le dijo, ve, y él se llevó a varios de sus colaboradores. No fue solo, eso fue antes de que naciera la iglesia de Antioquía. ¿Y cómo nació la iglesia de Antioquía? Que fue una iglesia modelo en el discipulado y en la palabra. Hechos capítulo 11, versículo 20 dice, pero había allí, leámoslo del 19, mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, a Esteban lo mataron, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no Antioquia sino Antioquía, y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero estos cristianos que habían tenido que correr, había allí unos varones de Chipre y de Cirene, siendo cristianos, que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Juntos hablaron la palabra y la compartieron. Y por eso terminaron juntos meditándola cuando ya Pablo, por la dirección de Bernabé, llega a la iglesia de Antioquía. En el mismo capítulo 11, en el versículo 26 se nos dice, durante todo un año se congregaron Pablo y Bernabé con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Compartir la palabra, enseñar la palabra es en conjunto. Ni siquiera Pablo enseñó solo, enseñó con Bernabé. Siga usted todo el Nuevo Testamento y se dará cuenta que Pablo nunca anduvo solo, anduvo con Bernabé y con su sobrino, anduvo sin Bernabé y sin su sobrino, pero entonces se llevó a Silas, anduvo después con Lucas, más adelante en Hechos de los Apóstoles, se cargó a Timoteo, el que le escribió la carta, llevaba también a otros más, a Tito incluido también, que también le escribió una carta. Nunca enseñó solo, ¿sí? Nunca fue el llanero solitario. ¿Qué queremos decir con esto? Debemos compartir juntos a otros la palabra de Dios, instruirnos y exhortarnos. Pero siempre cuando miramos Colosenses 3, 16 y 17 decimos, ay, pero dice que cantando, y eso es lo que me gusta a mí, cantar. Sí, pero también hay que instruirnos, hay que enseñarnos, recordarnos, memorizar juntos, leer juntos, meditar juntos, compartir juntos, enseñarnos juntos, pero también cantar juntos. ¿Qué debemos cantar según Colosenses 3, 16? La alabanza de los 80, Marcos Weir, Marco Barrientos, ¿no? La alabanza moderna, Gilson y todo lo demás, ¿no? La de la iglesia de la IBI. ¿Qué dice? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Lo voy a resumir así. Vamos a tomar los salmos como recitar la palabra cuando cantamos. Acabo de mencionar a estas personas del movimiento de alabanza y de oración de los 80, y si algo los caracterizó, que todavía coloco a veces las canciones, unas muy movidas, otras muy lentas, es que cantaban la palabra. Cantaban versículos enteros, a veces casi que capítulos enteros. Los recitabas en canciones. El pastor que inició la iglesia, que al final ni terminó siendo ni pastor ni creyente, estaba fuera del evangelio lastimosamente, en la iglesia en que yo inicié, había sido monje católico. Y allá le habían enseñado a memorizarse los salmos, todos cantados. A usted le queda más fácil, a mí también, memorizar cantando, ¿cierto? Por ahí una canción de Apocalipsis que Carlitos siempre cantaba y que ahora la cantamos también en la iglesia, ¿no? ¿Cuál es? No. Bueno, la de Habacuc dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides, aun cuando la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y si los campos no dan su cosecha, y los rebaños se acaben. Ahí estoy cantando la Biblia. Con todo yo me alegraré en Jehová. Y estoy recordando, la estoy meditando. Sí, esa es la otra canción que Carlitos la recordó acá y por eso la cantamos hace un tiempo. Apocalipsis, grandes y maravillosas son tus obras,
Señor Dios Todopoderoso. Yo pongo el instrumento. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Y está prohibido tocar instrumentos? No. Salmo significa, de hecho la Reina Valera contemporánea traduce salmos cuando la otra, bueno, ahí también traduce salmos en otro texto que ya no voy a leer, que es Romanos 15:9, también traduce salmos porque no está la palabra literal salmos, pero está la palabra rasgar cuando dice cantar. Y es que los salmos fueron hechos para tocar instrumentos que se rasgaban porque tenían cuerdas, para cantar con instrumentos de cuerdas, son los salmos. Los salmos del Antiguo Testamento, los que dicen cosas a veces bastante enredadas, eran para cantarlos con instrumentos de cuerda. Así que no hay problema de cantarlos con instrumentos de cuerda, con instrumentos cualquiera. Después dicen una parte con címbalos, con instrumentos de percusión, con instrumentos de viento, con trompetas, con bocinas. Es para cantar la palabra. Claro, la iglesia primitiva, igual que el pueblo judío, cantaba los salmos del Salterio que tenemos ahí, que son los 150 salmos. Pero también terminaron cantando la iglesia después de que pasó el tiempo, porciones del Antiguo, incluso del Nuevo Testamento. Cantar la Biblia, para nosotros sería hoy en día cantar los salmos, y no solo cantar los salmos de los 150 que están ahí. ¿Sí me explico? Eso es lo bueno de cantar. Meditamos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Usted puede meditar en eso, ¿no? Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién no te temerá, oh Señor? Claro, a veces, dijo alguien alguna vez, los cristianos no decimos mentiras, pero las cantamos. A veces cantamos un poco de cosas que no creemos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y cuando nos preguntan, ¿hay que temer al Señor? No, al Señor no hay que temerle. Pero estaba cantando, ¿quién no te temerá, oh Señor? Entonces, ¿cómo es ese temor bíblico? Explíquelo. No, es que no he meditado en eso. ¿Y por qué lo canta? Lo cantamos para meditarlo. Pero los himnos, si los salmos será cantar recitando la palabra, los himnos podemos decir es cantar explicando la palabra. Y por eso la palabra himnos terminó utilizándose para cantos cristianos que tienen gran cantidad de letra donde explica mucho las doctrinas cristianas. Por ejemplo, Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío lores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. ¿Así lo habían escuchado? Ahí está explicando. Salmo, es el himno número 1 del himnario bautista. El que no se lo sepa no puede ser bautista. No, mentiras. Del himnario rojo, de más de 500 himnos. El himnario bautista, con muchos himnarios antiguos, lo que hicieron fue coleccionar himnos o cantos antiguos. ¿Por qué los himnos se le hacen pesado a la gente? Porque dice mucho y lo dice muy sonsoneteado. Y parece como viejo esa manera de cantar. Le parece uno aburrido, ¿no? Porque me gustan otros ritmos, porque me gustan otras cosas, y porque dice mucha letra, y yo quiero solamente coritos. Coritos que digan, Señor ven, Señor ven, Señor ven, Señor ven. Ya llegaste, ya llegaste, ya llegaste, ya llegaste. Y así demoro media hora. No queremos ni repetir la palabra, ni meditar la palabra. Por eso cuando cantamos no queremos cantos llenos de doctrina. Y hay moveres modernos como el de la iglesia La I, que se pegó al mover del Sovereign Grace en Estados Unidos, que no son bautistas, son presbiterianos, si no recuerdo mal, pero son iglesias que quieren cargar, como los Getty en Estados Unidos, también de los bautistas del sur, que están sacando con ritmos modernos letras muy llenas de contenido bíblico. Cuando usted dice bendita Trinidad, eso no está en ningún lado en la Biblia, no está recitando la Biblia, pero está expresando una doctrina bíblica, y más adelante incluso la explica. Hay himnos que hablan de quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, cómo es que Cristo salva, cómo fue que Cristo murió por nosotros. Entre más himnos cantáramos, más gente cuando llegue a la iglesia escucharía el Evangelio por lo menos en los cantos. Pero a veces ni lo predicamos el Evangelio, que lo escuchen por lo menos en los cantos.
Hay gente que se ha convertido con cantos que realmente predican el evangelio, lo explican, esos son himnos. Puede que la letra se haga larga, a veces no necesariamente larga, simplemente explica alguna enseñanza bíblica. Hay que cantar lo uno y cantar lo otro, porciones de la Biblia, explicaciones de las doctrinas de la Biblia y cantar cánticos espirituales. En el griego es odas neumáticos, y yo pensé que yo era el único, pero por ahí encontré un comentario bíblico bueno, respetable. Yo no soy ni tan bueno ni tan respetable. Entonces pensé, menos mal que algún loco piensa igual que yo. Porque las odas son como formas antiguas de expresión muy romántica e idealizada, tanto de los héroes o las personas en la sociedad, como de las relaciones entre personas a nivel sentimental. Eso es en el mundo grecorromano. Y cuando le dicen neumáticos o espirituales, está queriendo decir como esas experiencias especiales guiadas por el Espíritu de Dios. Y ahí vale, está lleno los salmos de eso. Señor, tú me amas. Señor, tú nos rescataste. Señor, pecamos contra ti, pero tú nos has sostenido. De eso está llena la Biblia. De eso está lleno los salmos también. Pero lo que pasa es que no queremos cantar sino solo esto, pero hay espacio para eso, para las experiencias o los testimonios cantados de lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero como hoy en día todo gira en torno a nosotros, entonces la mayoría de la iglesia se centra solo en eso. Pero también hay que recitar la Biblia cantando, también hay que explicarla y también decir la experiencia con Dios. Me sacaste. Me acuerdo una canción, si no estoy mal, de Gibson. Me viniste a rescatar. ¿Cómo es que empezaba? ¿Ah? Clame, me oíste. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. ¿Bonito? Una expresión de relación con Dios, de lo que he vivido o lo que estoy viviendo con el Señor. Está bien. Pero hoy todo el mundo quiere cantar de eso y no quiere cantar de lo otro, pero está bien y tenemos que hacerlo. Así que no nos asustemos porque eso es bíblico. Eso es bíblico. Cantar juntos la palabra con gracia, dice la Reina Valera del 60, la del contemporánea dice con gratitud en el corazón, varias versiones lo traducen así. La gracia es ser agradecidos. Incluso hay una canción de Danilo Montero que decía con gratitud de corazón, dice en una parte también, citando este texto. Agradecidos, hermanos, cantar al Señor. Eso hace que interactúe la palabra. Hermanos, cuando usted canta al Señor junto con otros, le está ayudando al otro a que recuerde, memorice, valore y medite en la palabra de Dios. Así que cante aunque no cante. A mí me preocupa la gente que no canta. De verdad me preocupa. Puede que no cante, yo no estoy diciendo que tenga que cantar igual que todos. Puede que no cante porque piensa que se le escuche mal y de verdad se le escuche mal. Puede que no cante porque no se sabe la letra, pero aquí ponemos la letra del videobeam. Pero no sabe que cantando puede que el que esté al lado escuche a Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Dios a través de usted que está a su lado, más que del cantante que está acá. Debemos cantar juntos. Si los de acá se callan, todos debemos cantar juntos. Y cuando usted canta, el otro que está al lado lo escucha. Claro, no lo deje sordo, ¿no? ¡Ay, hombre! Le contesta el otro, que se siente como atribulado. No tiene que gritarle tampoco en la oreja, pero cante. ¿Por qué? Porque de nuevo, no solo es para mi adoración a Dios, estamos cantando juntos al Señor, eso es lo que dice el texto, pero recuerde, estamos abundando en la palabra de Cristo entre nosotros. Estoy ayudando a que el otro recuerde lo que Dios dice en su palabra, lo medite y hasta lo memorice, lo tenga en cuenta. Cante. Como decía antes Jimmy Salcedo, cante aunque no cante. Cantar juntos con gratitud y hacer todo según la palabra de Dios. Y aquí creo que sí voy terminando los 45 minutos. Paso esto rápido y concluimos, porque dice hacer todo según la palabra de Dios, según Colosenses capítulo 3, volvemos a nuestro texto base, versículo 17, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios el Padre por medio de Él. Como hoy es dedicarnos a la palabra, y hay que hacer todo conforme a la palabra, no solamente hay que instruirnos, exhortarnos, animarnos, acompañarnos a aprender, a valorar y a meditar la palabra, sino cantarla, también hay que ayudarnos a practicarla. Yo quiero ayudarles hoy. Les voy a pedir que por favor, hace un tiempo les pedí cuando hablamos de oración y fíjense que los temas se vienen entrecruzando porque son esenciales.
Ahora les pido que por favor lo hagan con la palabra. Desde el capítulo 3, versículo 18, hasta que se termine todo Colosenses, lo van a leer. Y no se los estoy sugiriendo, les estoy implorando que lo hagan. Y lo van a compartir con alguien más, porque allí, después de que dice que hagamos todo conforme la palabra de Dios, Pablo nos habla de cómo vivir la palabra de Dios en la familia, cómo vivir la palabra de Dios en el trabajo. Ahí no dice empleado, dice siervo o esclavo. Ponga hoy en día empleado, porque aunque no somos esclavos, es lo más cercano a lo que vivimos. Y ministerio, habla de cómo desenvolverse en la iglesia, la relación entre hermanos. Familia, trabajo y ministerio. Dentro de familia habla de cómo relacionarnos como esposos, cómo relacionarnos como padres e hijos, hijos y padres. Y de usted mismo cuenta al Señor de si está leyendo con deleite, meditando en ello, y juntos va a tener que buscar a alguien más, comparta con otra persona lo que ha encontrado allí sobre cómo vivir conforme la palabra de Dios en su familia, en su trabajo y en su ministerio o en su iglesia. Si no está sirviendo en algo especial en la iglesia, en la iglesia. Esa es la tarea. Va a leer, va a meditar. Todo eso lo tenemos que hacer como familia, trabajo y ministerio, según Colosenses 3:17. Todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo como. Verso 17, 3:17, ¿cómo hay que hacerlo? En el nombre del Señor Jesús. Eso significa que cada vez que me voy a encontrar con mi esposa, diga en el nombre de Jesús, porque está asustado porque va a encontrar con ella, o ella está asustada porque va a encontrar con él. No es repetir en el nombre de Jesús, es tener una relación conforme la voluntad de Cristo y confiando en Cristo como su Salvador. Ahí está el Evangelio. Hace un tiempo conocí una pareja que se fueron mutuamente infieles. Decían que llevaban mucho tiempo en la iglesia y no se podían perdonar. Él le fue infiel a ella le pagó con infidelidad a él en su propia casa para que le doliera más. Eran supuestamente cristianos, Dios los prosperaba. Llegué yo a Zembolate, me trajeron una hermana que estaba con nosotros en la iglesia y simplemente me basé en Mateo 18 hablándoles del perdón según el Evangelio. Cristo nos perdonó, y si Él nos perdonó, si nosotros merecíamos el infierno, siendo nosotros pecadores, nos arrepentimos y confiamos en Él, ahora podemos perdonar lo que sea a quien sea, para poder restaurar la relación como Dios restaura la relación con nosotros en Él. Eso es por llevarlo a la práctica en la familia. Alguien dice, no, eso está muy duro. Eso es el Evangelio. Vívalo en el nombre de Jesús. Familia, trabajo, ministerio o iglesia. De hecho, la Biblia manda a que entonces usted trate bien a sus empleados, mayormente si son creyentes, para que sean bendecidos por usted. Que les pague a tiempo para que dé ejemplo de lo que es la misericordia de Dios en Cristo y el cuidado de Dios en Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús desarrolla el ministerio. Alguien dirá, pero es imposible que uno haga iglesia o haga ministerio sin mencionar a Cristo. Muchos lo mencionamos, pero poco tenemos un espíritu cristiano para hacer iglesia y hacer ministerio. Podemos ser déspotas, maltratadores, poco sensibles y misericordiosos, o no ser misericordiosos con aquellos que supuestamente le estamos hablando del Evangelio de gracia de Cristo. Y podemos hablar de la gracia del Señor sin gracia. Hágalo en el nombre de Jesús, como si fuera Cristo. Estos días le comentaba a alguien, como si fuera Jesús hablando con la mujer adúltera. ¿Recuerdan Juan capítulo 8? Comentaba con alguien en estos días y le decía, si hubiéramos sido nosotros, me hubiera dicho, pero usted es una sinvergüenza. ¿Cómo se le va a ocurrir meterse en problemas y en esas dificultades, venir en esas fachas, dejarse agarrar y aparte de eso, querer que no la apedreen? No, hombre. Uno diría, yo debería agarrar la piedra a usted porque Cristo era el único que podía matarla a pedradas, porque era el único libre de pecado. Y aplicó misericordia sobre ella. Y a veces no somos misericordiosos en el ministerio y en las relaciones entre hermanos. No lo hacemos en el nombre de Jesús. Eso significa en el nombre de Jesús, que no sea repetir en el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo otro que dice Colosenses 3:17? En el nombre de Jesús, dándole gracias a quién. Con un corazón agradecido, ya lo hemos visto cantando, hay que hacerlo todo dándole gracias a Dios.
Gracias, Señor, por la familia que me diste. Gracias, Señor, por el trabajo que me diste. Gracias, Señor, por la iglesia que me diste, los hermanos que me diste, el ministerio que me diste, el llamado que me hiciste. Gracias. No quiero ser un renegón, criticón, quejón. Quiero dar gracias al Padre. Eso está en la Biblia. Si meditamos en la Biblia, podremos hacer esto todo según la palabra de Dios. En conclusión, acompañe a otro en discipulado y déjese acompañar por otro, siendo usted discipulado, para crecer en Cristo, dedicados a la palabra, leyéndola, meditándola, cantándola, compartiéndola, incluso evangelizando juntos a otros. Hoy van a hacerlo varios hermanos, y haciendo todo según la palabra, todo en la vida. Para eso es que nos acompañamos y nos recordamos e instruimos en la palabra. Es de esta forma como Dios nos santifica por su palabra. Juan 17:17, tu palabra es verdad. Oro Cristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Seremos más santos entre más leamos, meditemos, cantemos, vivamos, practiquemos, proclamemos la palabra de Dios. Juntos, póngase sobre sus pies por favor en esta mañana. Juntos. Juntos. Tarea, Colosenses 3:18 en adelante. Leerlo, deleitarse, meditarlo, darle vueltas, repetir para meditarlo los versículos que más le llame la atención sobre familia, trabajo, ministerio o iglesia. ¿Cómo vivir usted lo que dice la Biblia en cada una de esas áreas? No, por favor, no quiera leer sin practicar. Oremos al Señor y por favor, hágalo con otra persona, compártale a otra persona lo que usted aprendió y lo que va a hacer en Cristo conforme a esa palabra. Señor, deleítanos en tu palabra. Hoy leíamos Jeremías y decía yo que en Jeremías tú me has enseñado mucho. Desde que empecé a caminar contigo, más bien tú me llamaste a caminar contigo, pusiste un entusiasmo en mi corazón por tu palabra, pero me quedaba dormido y no era capaz de leerla con avidez. Y te dije, Señor, haz que me sepa, como dice ahí el profeta, me sepa a miel tu palabra, de tal forma que me deleite tanto que no pueda parar de leerla y meditarla. Y tú lo hiciste, Señor, porque a ti te agrada que antes de invertir tiempo en llenar nuestra mente de tantas cosas que este mundo nos pone, invirtamos el tiempo llenando nuestra mente de lo que tú enseñas de ti y de nosotros en Cristo, en tu palabra. Tú eres fiel, tú estás comprometido con hacernos crecer en tu palabra, en santificarnos por tu palabra. Y nosotros entre hermanos debemos aplicarnos mutuamente tu palabra, que la palabra de Cristo es toda la Biblia, especialmente centrada en el tema del Evangelio, del mensaje de salvación en él, more abundantemente en esta iglesia y en nuestras vidas, en nuestras relaciones, habite ricamente, como dice la Reina Valera contemporánea, que esté plenamente llenando cada área de nuestra vida, familia, trabajo, amistades, aún entretenimiento, iglesia, y que no solamente tenga un espacio pequeñito en nuestra vida, sino que permee por todos los sectores y áreas de nuestro corazón. Con gratitud de corazón, Señor, permítanos ser santificados en tu palabra. Te lo pedimos hoy en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.